¿Qué palabras pueden ser tan poderosas que cambien por completo nuestra comprensión de la existencia? ¿Qué revelación puede ser tan profunda que transforme la manera en que percibimos la vida, la muerte y todo lo que existe más allá del velo que separa los mundos? Todos deberían saber esto. Estas fueron las últimas palabras coherentes que Francisco Cándido Xavier pronunció antes de partir hacia la dimensión espiritual, y lo que reveló en esos momentos finales ha permanecido como uno de los secretos más guardados del espiritismo moderno. Imagina por un momento que estás frente a alguien que durante 70 años sirvió como puente entre dos mundos, alguien que psicografió más de 400 libros dictados por espíritus elevados, alguien que consoló a millones de corazones afligidos con mensajes del más allá. Ahora imagina que esa persona, en sus últimos alientos de vida terrena, comparte contigo el secreto más importante que jamás ha recibido del plano espiritual. ¿Estarías preparado para escuchar? La madrugada del 30 de junio de 2002, en Uberaba, Minas Gerais, algo extraordinario estaba por suceder. Chico Xavier, el médium más importante del siglo XX, yacía en su lecho de transición. Sus ojos, que durante décadas habían visto más allá de lo que los sentidos ordinarios permiten, se movían inquietos, observando algo que nadie más en la habitación podía percibir. Sus labios, que tantas veces habían pronunciado palabras de consuelo, dictadas por Emmanuel y otros mentores espirituales, se movían silenciosamente, como si mantuviera una conversación íntima con presencias invisibles. Los que estuvieron presentes describen una atmósfera única, cargada de una energía que trascendía lo físico. Era como si la habitación misma vibrara en una frecuencia diferente, como si el aire se hubiera vuelto más denso, impregnado de una presencia espiritual casi palpable. Los familiares y amigos cercanos sentían una mezcla de dolor por la inminente partida y una extraña sensación de privilegio por estar presenciando algo sagrado. Fue entonces cuando Chico abrió los ojos con una claridad sorprendente para alguien en su estado. Su mirada, habitualmente serena y bondadosa, mostraba ahora una intensidad diferente, como si acabara de recibir una información de vital importancia. Con la voz entrecortada pero firme, pronunció esas palabras que quedarían grabadas para siempre en la memoria de los presentes. Todos deberían saber esto, pero antes de continuar con la revelación que cambió todo, debemos entender quién era realmente Francisco Cándido Xavier y por qué sus últimas palabras tienen un peso tan extraordinario en el mundo espiritual. Chico no era simplemente un médium, era un canal purificado a través del cual la sabiduría del más allá se manifestaba con una coherencia y profundidad que desafía toda explicación racional. Desde los 4 años de edad, cuando vio el espíritu de su madre fallecida, Chico desarrolló una sensibilidad mediúnica que lo conectaba de manera natural con dimensiones superiores de la existencia. Pero lo que lo diferenciaba de otros médiums no era solo su extraordinaria capacidad psíquica, sino su absoluta humildad y dedicación al servicio del prójimo. Durante 7 décadas, renunció a toda ganancia material por su trabajo mediúnico, viviendo en la más absoluta simplicidad mientras canalizaba obras que revolucionaron el pensamiento espiritual contemporáneo. Allan Kardec, el codificador del espiritismo, había establecido las bases doctrinarias de esta filosofía, pero fue a través de Chico Xavier que estas enseñanzas cobraron vida y se expandieron de manera exponencial. Los espíritus que se comunicaban a través de él no eran entidades comunes, eran almas elevadas, doctores del espacio, mentores espirituales que habían alcanzado grados superiores de evolución y regresaban para orientar a la humanidad encarnada. Emmanuel, su guía principal, se manifestaba a través de Chico con una sabiduría que combinaba profundos conocimientos filosóficos, científicos y espirituales. André Luis, el médico desencarnado, dictó una serie de libros que revelaron con detalles impresionantes la organización y funcionamiento de las colonias espirituales. Otros espíritus como Becerra de Meneses, Ivonne do Amaral Pereira y Meimei compartieron experiencias y enseñanzas que ampliaron enormemente nuestra comprensión sobre la continuidad de la vida tras la muerte física. Pero había algo más en Chico Xavier, algo que trasciende la simple mediunidad. Sus biógrafos y estudiosos de su obra identifican en él características que lo aproximan a los grandes místicos de la humanidad.
Como San Francisco de Asís, vivía en absoluta simplicidad y dedicación a los necesitados. Como los grandes santos orientales, manifestaba una serenidad interior que irradiaba paz a su alrededor. Como los profetas de antaño, servía como mensajero de verdades superiores que elevaban la conciencia humana. Carl Jung, el pionero de la psicología analítica, habría encontrado en Chico Xavier un ejemplo perfecto de individuación, ese proceso por el cual el ser humano integra todos los aspectos de su personalidad, incluyendo aquellos que conectan con lo inconsciente colectivo y con dimensiones arquetípicas de la existencia. La capacidad de Chico para acceder a informaciones que trascendían su conocimiento personal y su contexto cultural sugiere una apertura a lo que Jung llamaría el inconsciente cósmico. Viktor Frankl, superviviente del Holocausto y creador de la logoterapia, sostenía que el ser humano encuentra sentido en la vida a través del servicio a algo superior a sí mismo. En Chico Xavier vemos la encarnación perfecta de este principio. Su existencia entera fue un acto de servicio desinteresado a la humanidad, y es precisamente este sentido de propósito trascendente lo que le permitió mantener su claridad espiritual hasta el último momento de su vida terrena. Ahora, mientras nos acercamos a esos momentos finales en la habitación de Uberaba, debemos preparar nuestros corazones y nuestras mentes para recibir la revelación que estaba por venir, porque lo que Chico Xavier reveló en sus últimas horas no era simplemente información, era una llave maestra para entender misterios que la humanidad había estado buscando durante milenios. La habitación se sumió en un silencio expectante después de esas palabras iniciales. Todos deberían saber esto, había dicho Chico, y sus ojos continuaban fijos en algo que solo él podía percibir. Los presentes se inclinaron más cerca, sintiendo que estaban a punto de ser testigos de algo que trascendería cualquier experiencia previa. El aire mismo parecía vibrar con una energía invisible, como si las dimensiones espirituales se hubieran acercado tanto al plano físico que era posible sentir su presencia. Con una voz que parecía venir de las profundidades de su alma, Chico continuó: la muerte no es lo que creemos que es solo el despertar de un sueño dentro de otro sueño, pero hay algo más, algo que los espíritus superiores me han mostrado ahora, en este momento de transición. Estamos viviendo al revés. Lo que llamamos vida es en realidad una forma de muerte, y lo que tememos como muerte es el verdadero nacimiento. Estas palabras resonaron en la habitación como campanas sagradas, pero Chico no había terminado. Sus labios se movían con dificultad, pero su mensaje era claro. Cada alma que encarna aquí viene con una memoria bloqueada intencionalmente. No es castigo, es misericordia, porque si recordáramos todo lo que hemos vivido en otras existencias, toda la grandeza de nuestro hogar espiritual, no podríamos soportar la densidad de este mundo. Pero ahora me muestran que está llegando el tiempo del despertar colectivo. Para entender la profundidad de esta revelación, debemos adentrarnos en las enseñanzas que Chico había canalizado durante décadas, pero desde una perspectiva completamente nueva. Allan Kardec, en El libro de los espíritus, ya había establecido que la reencarnación era una realidad y que el olvido del pasado era una condición necesaria para el progreso del alma. Pero lo que Chico estaba revelando ahora iba mucho más allá. Estaba hablando de un mecanismo cósmico de protección que había mantenido a la humanidad en un estado de inconsciencia parcial durante milenios. Imaginen, continuó con una voz que parecía provenir tanto de él como de alguna presencia superior que lo acompañaba. Imaginen que son actores en una obra de teatro, pero han olvidado que están actuando. Se han identificado tanto con su personaje que creen que esa es su única realidad. Así es como vivimos en la Tierra. Somos seres de luz infinita, interpretando papeles de limitación, y el sufrimiento que experimentamos no es real en el sentido último, sino parte del aprendizaje necesario para despertar a nuestra verdadera naturaleza. Esta perspectiva transforma completamente nuestra comprensión del dolor y del sufrimiento humano. No se trata de un castigo divino ni de una prueba cruel, sino de un proceso educativo cósmico diseñado para expandir nuestra conciencia. Como enseñaba Emmanuel a través de Chico en sus libros, cada dificultad es una oportunidad de crecimiento espiritual.
pero ahora esta enseñanza adquiría una dimensión aún más profunda. «Pero hay algo más», susurró Chico, y sus ojos se iluminaron con una claridad sobrenatural. «Me han mostrado el gran secreto que cambiará todo. En las próximas décadas comenzará lo que ellos llaman el gran despertar. Almas que han permanecido dormidas durante encarnaciones enteras comenzarán a recordar quiénes son realmente. No será un proceso súbito, sino gradual, como el amanecer que disipa lentamente las sombras de la noche. Esta revelación conecta directamente con las profecías de diversas tradiciones espirituales. Los textos védicos hablan del final del Kali Yuga, la era de la oscuridad espiritual, y el inicio de una nueva era de iluminación. Los místicos cristianos han predicho una época de renovación espiritual de la humanidad. Los pueblos originarios americanos hablan del retorno de la conciencia cósmica. Ahora, a través de Chico Xavier, recibíamos una confirmación desde el plano espiritual de que estos tiempos proféticos estaban efectivamente aproximándose. ¿Cómo reconoceremos este despertar?, parecía preguntarse Chico, respondiendo a una cuestión que flotaba en el aire. Por señales muy específicas, las personas comenzarán a experimentar sueños más vívidos y significativos. Muchos tendrán experiencias de proyección astral espontánea. Otros desarrollarán sensibilidades mediúnicas sin buscarlas conscientemente. Pero la señal más importante será el aumento exponencial de la compasión y del amor universal en los corazones humanos. Estas palabras resonaban con las enseñanzas de Carl Jung sobre el proceso de individuación colectiva. Jung había previsto que la humanidad eventualmente despertaría a una conciencia superior, integrando los aspectos individuales y colectivos del inconsciente en una síntesis transformadora. Lo que Chico estaba describiendo era precisamente este proceso, pero visto desde la perspectiva espiritual. «Emmanuel me dice ahora», continuó Chico con una sonrisa serena, «que quienes estén preparados comenzarán a sentir una nostalgia inexplicable, una sensación de que este mundo no es su verdadero hogar. No es depresión ni tristeza, sino el reconocimiento gradual de que pertenecen a una realidad más amplia y luminosa. Es como cuando alguien que ha estado soñando comienza a darse cuenta de que está soñando, pero aún no ha despertado completamente». Esta descripción del despertar espiritual se alinea perfectamente con las experiencias reportadas por místicos de todas las tradiciones. Santa Teresa de Ávila describía estados similares en sus éxtasis. Los monjes zen hablan del satori como un despertar súbito a la verdadera naturaleza de la realidad. Los sufíes musulmanes describen el fana, la disolución del ego en la conciencia divina. Todos estos estados apuntan hacia la misma verdad fundamental, que nuestra identidad limitada como seres separados es una ilusión, y que nuestra verdadera naturaleza es infinitamente más vasta de lo que imaginamos. «Pero cuidado», advirtió Chico, con una seriedad inusual en su voz, habitualmente dulce. «Este despertar también traerá desafíos. Aquellos que no estén preparados experimentarán confusión y miedo. Algunos intentarán aferrarse desesperadamente a las viejas formas de pensar y sentir. Habrá resistencia, tanto individual como colectiva. Por eso es tan importante que quienes reciban estas revelaciones las compartan con amor y paciencia, nunca con imposición o fanatismo. La sabiduría de esta advertencia es evidente cuando observamos los tiempos actuales. Vivimos en una época de transición en la que conviven paradigmas antiguos y nuevos, generando tensiones y conflictos en múltiples niveles de la experiencia humana. El consejo de Chico sobre compartir estas verdades con amor y paciencia se vuelve crucial para navegar este periodo de transformación planetaria. Los minutos pasaban y la presencia de Chico en el mundo físico se hacía cada vez más tenue, pero sus palabras continuaban fluyendo como un río de luz, llevando informaciones preciosas sobre los misterios de la existencia y sobre el destino glorioso que aguarda a la humanidad despierta. En esos momentos trascendentales, mientras Chico Xavier se encontraba en el umbral entre dos mundos, sus revelaciones tomaron una dimensión aún más profunda. Su respiración se había vuelto más pausada, pero sus palabras fluían con una claridad cristalina, como si cada sílaba estuviera siendo cuidadosamente elegida por inteligencias superiores que deseaban transmitir verdades esenciales a la humanidad.
Hay algo que debo revelar sobre la naturaleza del alma, murmuró Chico, y su voz adquirió una resonancia especial, como si fuera un eco de dimensiones más elevadas. Durante todos estos años canalizando espíritus, he aprendido que lo que llamamos alma no es una entidad única y simple. Somos como diamantes multifacéticos, con múltiples aspectos de nuestra conciencia existiendo simultáneamente en diferentes planos de realidad. Esta revelación resonaba profundamente con las enseñanzas de las tradiciones místicas más antiguas. Los cabalistas judíos hablan de los diferentes niveles del alma: Nefesh, Ruach, Neshama, Yaya y Yehidá, cada uno correspondiente a distintos grados de conciencia y conexión divina. Los textos védicos describen los koshas o envolturas del alma, desde la más densa hasta la más sutil. Ahora, a través de Chico, recibíamos una confirmación directa desde el plano espiritual sobre esta estructura multidimensional de nuestro ser. Emmanuel me muestra ahora, continuó con una sonrisa que irradiaba paz infinita, que cuando morimos físicamente, no toda nuestra conciencia regresa inmediatamente al plano espiritual. Partes de nosotros permanecen conectadas a todos los lugares donde hemos amado profundamente, a todas las personas con quienes hemos creado lazos verdaderos. Es por esto que los seres queridos pueden sentir la presencia de quienes han partido. No es imaginación, es una realidad espiritual. Esta revelación transformaba completamente nuestra comprensión del proceso de desencarnación. No se trata de una separación abrupta y definitiva, sino de una transición gradual en la que diferentes aspectos de nuestra conciencia se reorganizan y redistribuyen según los lazos de amor que hemos creado durante nuestra existencia terrena. Carl Jung había intuido algo similar cuando escribía sobre los complejos autónomos y la naturaleza multifacética de la psique humana. Pero hay más, susurró Chico, y sus ojos se movían como siguiendo presencias invisibles que se desplazaban por la habitación. Me están mostrando algo sobre el futuro de la humanidad que cambiará todo lo que creemos saber sobre la evolución espiritual. En las próximas décadas, comenzarán a nacer niños con capacidades espirituales extraordinarias. No serán casos aislados, sino una nueva generación de almas evolucionadas que encarnarán para acelerar el despertar colectivo. Esta profecía conecta directamente con fenómenos que ya comenzamos a observar en nuestra época. Los llamados niños índigo, niños cristal y otras denominaciones similares parecen referirse a una nueva generación de seres humanos con sensibilidades espirituales más desarrolladas. Psicólogos y educadores de todo el mundo reportan un aumento significativo en niños con capacidades intuitivas, empáticas y creativas extraordinarias. Estos niños, continuó Chico con una ternura especial en su voz, vendrán con menos bloqueos en su memoria espiritual. Recordarán más fácilmente sus experiencias en el plano espiritual. Tendrán sueños proféticos desde temprana edad y mostrarán una comprensión intuitiva de verdades espirituales profundas. Pero también serán más sensibles al sufrimiento del mundo y necesitarán cuidado y comprensión especiales de parte de los adultos. La importancia de esta revelación no puede ser subestimada. Si efectivamente estamos ante el nacimiento de una nueva generación de almas más evolucionadas, esto requiere que transformemos radicalmente nuestros sistemas educativos, nuestras estructuras familiares y nuestros paradigmas sociales para poder nutrir adecuadamente estas conciencias más despiertas. Emmanuel me dice también, prosiguió Chico, dirigiendo su mirada hacia un punto específico de la habitación como si estuviera conversando con alguien invisible, que el planeta Tierra mismo está elevando su vibración. No es solo una transformación de la humanidad, sino de todo el ecosistema planetario. Los animales se volverán más dóciles, las plantas crecerán con más vitalidad y los fenómenos naturales reflejarán esta elevación energética. Esta visión de una transformación planetaria integral se alinea con las enseñanzas de diversos maestros espirituales contemporáneos y con las profecías de pueblos indígenas de todo el mundo. La perspectiva de que la Tierra misma participa conscientemente en este proceso de elevación espiritual sugiere una visión holística de la evolución que trasciende las fronteras entre lo humano y lo natural. Pero debo advertir sobre algo muy importante, dijo Chico, y su tono se volvió más solemne. Durante este periodo de transición,
también se intensificarán las manifestaciones de espíritus menos evolucionados, como cuando se remueve el sedimento del fondo de un lago. La elevación vibratoria del planeta hará que emerjan a la superficie energías que han permanecido dormidas durante mucho tiempo. Habrá un aumento en las obsesiones espirituales, en los fenómenos mediúnicos descontrolados y en las manifestaciones de espíritus perturbados. Esta advertencia era particularmente relevante, considerando que Chico había dedicado gran parte de su trabajo mediúnico a la desobsesión y al esclarecimiento de espíritus sufrientes. Sus libros psicografiados, especialmente aquellos dictados por André Luis, contenían descripciones detalladas de los procesos obsesivos y de las técnicas de liberación espiritual desarrolladas en las colonias del más allá. Por esto es crucial, continuó, que se difundan ampliamente los conocimientos sobre protección espiritual, sobre discernimiento mediúnico y sobre higiene mental y emocional. Las personas necesitarán herramientas prácticas para mantener su equilibrio durante este periodo de transformación intensa. Aristóteles enseñaba que la virtud se encuentra en el punto medio entre los extremos. Esta sabiduría antigua se vuelve especialmente relevante en tiempos de cambio espiritual acelerado, cuando es fácil perderse tanto en el materialismo escéptico como en el fanatismo espiritual. Nietzsche, por su parte, hablaba del superhombre como un ideal de evolución humana que trasciende las limitaciones morales y mentales convencionales. Lo que Chico estaba describiendo parecía ser precisamente esta evolución hacia un nuevo tipo de conciencia humana. Kant tenía razón cuando hablaba de la razón práctica, murmuró Chico con una sonrisa, como si estuviera recordando conversaciones con el propio filósofo alemán en el plano espiritual. Pero hay una razón espiritual que trasciende incluso la razón práctica. Es la capacidad de conocer verdades superiores por intuición directa, sin necesidad de razonamiento discursivo. Esta facultad se desarrollará naturalmente en la nueva humanidad que está emergiendo. Viktor Frankl había descubierto en los campos de concentración que el ser humano puede encontrar sentido y propósito incluso en las circunstancias más adversas. Esta capacidad de trascendencia parecía ser exactamente lo que Chico estaba describiendo como la característica fundamental de la nueva conciencia humana que estaba emergiendo en el planeta. Los minutos continuaban transcurriendo y cada palabra de Chico se grababa profundamente en los corazones de quienes tenían el privilegio de escucharlo. Pero la revelación más impactante aún estaba por venir. Los últimos rayos de luz que entraban por la ventana parecían danzar de manera especial en la habitación, como si las propias fuerzas de la naturaleza reconocieran la sacralidad del momento. Chico Xavier, con su cuerpo físico cada vez más frágil, pero con su espíritu irradiando una luminosidad extraordinaria, se preparaba para revelar el secreto más profundo que había guardado durante décadas de servicio mediúnico. Ahora debo compartir lo que Emmanuel me ha pedido que revele solo en este momento final, susurró con una voz que parecía venir de las profundidades del cosmos. Existe una técnica ancestral de protección espiritual que ha sido transmitida únicamente a los grandes iniciados a lo largo de la historia. Es tan poderosa que puede transformar completamente la relación del alma con las dimensiones invisibles, pero también tan sagrada que solo debe ser compartida cuando la humanidad está lista para recibirla. Los presentes se inclinaron aún más, sintiendo que estaban a punto de recibir un tesoro espiritual de valor incalculable. El aire en la habitación se había vuelto denso, cargado de una energía que hacía que cada respiración pareciera un acto sagrado. Esta técnica, continuó Chico, se llama el despertar del guardián interior. No es una oración, no es un ritual externo, sino el reconocimiento y activación de una presencia divina que habita en lo más profundo de cada ser humano. Los antiguos egipcios la conocían y la llamaban Ka superior. Los yogis de la India la denominan Atman. Los cabalistas la identifican como Neshama Yetera, el alma adicional, pero su verdadero nombre es impronunciable en lenguajes humanos. Esta revelación conectaba las tradiciones espirituales más elevadas de la humanidad en una síntesis extraordinaria. Durante milenios, los místicos de diferentes culturas habían intuido la existencia de esta presencia interior, pero ahora Chico estaba revelando que se trataba de algo mucho más específico y poderoso de lo que habían imaginado.
Para despertar a este guardián interior, explicó con una claridad sobrenatural, debemos realizar 3 pasos muy específicos, pero que requieren una preparación del corazón y de la mente que puede tomar años de práctica espiritual. Primero, debemos alcanzar un estado de silencio mental absoluto, no solo la ausencia de pensamientos, sino la quietud total del ser. Segundo, debemos generar un amor incondicional hacia toda la creación, incluyendo nuestros enemigos y aquellos que nos han causado dolor. Tercero, debemos realizar un acto de entrega total de nuestra voluntad personal a la voluntad divina. Cada uno de estos pasos representaba décadas de trabajo espiritual para la mayoría de los buscadores. El silencio mental absoluto era el objetivo último de la meditación budista y de las prácticas contemplativas cristianas. El amor incondicional era la esencia de las enseñanzas de Jesucristo y de todos los grandes maestros de la humanidad. La entrega total de la voluntad personal era el corazón del sufismo islámico y de la devoción bhakti hindú. Cuando estos 3 estados se unifican en un solo momento de consciencia, continuó Chico con los ojos cerrados, como si estuviera experimentando la técnica mientras la describía, algo extraordinario sucede. El guardián interior despierta y se manifiesta como una presencia luminosa que envuelve todo nuestro ser. No es una visualización ni una imaginación. Es una realidad espiritual tan concreta como el cuerpo físico, pero infinitamente más poderosa. La descripción de Chico resonaba con los relatos de los grandes místicos de todos los tiempos. Santa Teresa de Ávila describía experiencias similares en su castillo interior. San Juan de la Cruz hablaba de la llama de amor viva que transformaba completamente al alma. Los maestros Zen describían el estado de Satori como un despertar súbito a una realidad luminosa que siempre había estado presente, pero oculta. Este guardián interior, prosiguió Chico, una vez despertado, se convierte en nuestro protector constante contra todas las influencias negativas, tanto del plano físico como del espiritual. Ningún espíritu obsesivo puede aproximarse a alguien cuyo guardián interior está activo. Ninguna energía negativa puede penetrar este escudo de luz divina. Pero más importante aún, esta presencia nos guía constantemente hacia nuestro destino espiritual más elevado. La revelación adquiría ahora dimensiones prácticas extraordinarias. No se trataba solo de conocimiento teórico, sino de una herramienta espiritual de poder incalculable para navegar los desafíos de la existencia terrena y del despertar colectivo que estaba por venir. Manuel me dice, susurró Chico con una sonrisa radiante, que aquellos que logren despertar a su guardián interior se convertirán en faros de luz para guiar a otros durante los tiempos de transformación que se aproximan. Serán los nuevos apóstoles de la nueva era espiritual, no a través de la prédica o del proselitismo, sino simplemente por la irradiación natural de su presencia transformada. En estos momentos finales, las palabras de Chico se volvían cada vez más espaciadas, pero cada una brillaba con una intensidad especial. Recuerden esto, murmuró con un esfuerzo visible. La técnica solo funciona cuando el corazón está completamente purificado de egoísmo, orgullo y resentimiento. No es algo que pueda ser forzado o apurado. Es como el florecimiento de una flor. Sucede naturalmente cuando todas las condiciones están preparadas. Sus últimas palabras coherentes fueron una síntesis perfecta de toda una vida dedicada al servicio espiritual. El amor es la llave de todos los misterios. La humildad es la puerta de todos los templos. La caridad es el camino hacia todas las revelaciones. Quien viva estos principios despertará naturalmente a su guardián interior y se convertirá en un instrumento de la transformación planetaria que está llegando. Y así, mientras el sol se ponía en el horizonte de Uberaba, Francisco Cándido Xavier completó su misión terrena, dejando como legado final no solo décadas de obras psicografiadas, sino esta revelación suprema sobre el potencial divino que habita en cada ser humano. Ahora, querido buscador que has llegado hasta aquí, reflexiona sobre estas revelaciones. ¿Sientes en tu corazón el llamado a despertar tu propio guardián interior? ¿Estás dispuesto a iniciar el camino de purificación y entrega que esta técnica ancestral requiere? Las palabras de Chico no fueron casuales. Todos deberían saber esto. Comparte esta sabiduría con amor. Suscríbete para continuar recibiendo estas revelaciones espirituales
y permite que la luz de estos conocimientos se expanda por el mundo. El futuro espiritual de la humanidad depende de cuántos corazones se abran a estas verdades eternas. El despertar colectivo que Chico profetizó comienza con el despertar individual de cada alma que tiene el coraje de mirar más allá del velo de las apariencias y reconocer la divinidad que habita en su interior.